Sean todos bienvenidos a este tutorial donde vamos a identificar y a dar algunos parámetros relacionados con el diligenciamiento de la plantilla para la presentación de proyectos sociales. Voy a compartirles entonces unos documentos. Este que está a mi izquierda tiene que ver con esa plantilla que nos dejó el profesor Miguel en el módulo 4 y que vamos a seguir desarrollando en este módulo 5. Y en este documento a mi derecha está desarrollado un ejemplo para que vayamos realizando las explicaciones en simultánea y puedan tener ustedes un referente frente a cómo estructurar su idea de negocios ya en términos documentales. En primera instancia, entonces, nos piden un título, es decir, el nombre del proyecto. En este caso es la promoción de condiciones para que los adolescentes fortalezcan su proyecto de vida a través de estrategias lúdico-pedagógicas que permitan disminuir el riesgo del embarazo ocurrido a edad temprana en una institución educativa de la ciudad de Bucaramanga de la Comuna 1. Por temas de confidencialidad, aquí no voy a ubicar el nombre de la institución, pero sí es importante que ustedes ubiquen si van a trabajar en alguna institución, en una empresa, en una localidad, en un barrio, que ubiquen de una manera clara esos nombres en este título del proyecto. El resumen de la propuesta, como su nombre lo dice, pues es un resumen que va a exponer de una manera clara y precisa el tema o proyecto que se va a desarrollar, la metodología y los resultados que se pretenden alcanzar. No puede ser en una extensión mayor a 2 párrafos ni a 300 palabras. Se plantea entonces también una serie de palabras claves. Estas palabras claves son términos que vamos nosotros a ver durante todo el desarrollo del proyecto y que es importante que las diferenciemos de acuerdo pues a este contexto. En este caso estamos planteando palabras clave como embarazo, enfermedades, adolescentes, familia y salud. Son términos genéricos, pero son estos con los que nos vamos a encontrar por la tipología del proyecto durante todo su desarrollo. El planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema, recordemos, como lo mencionan aquí en el esquema, es la descripción concisa de un problema que vamos a abordar en miras a mitigarlo o a minimizarlo. Entonces, el planteamiento del problema pues parte básicamente de estructurar de manera progresiva una serie de datos, preferiblemente estadísticos, que se deriven de estudios serios de entidades internacionales o nacionales que se dediquen a realizar estudios o informes de situaciones iguales o parecidas a las que nosotros vamos a abordar. En este caso tomamos como referente documentos de la UNICEF, documento de los DNPs, del ICBF, incluso la misma información documental de la institución donde se va a desarrollar el proyecto. Y entonces empezamos a plantear por qué es importante pues abordar esta problemática. En este caso pues estamos planteando algunas estadísticas de todo aquello que ha venido ocurriendo por esos embarazos a edad temprana, abandono del colegio, la no culminación completa cuando menos del bachillerato, el que muchos jóvenes tengan que irse a vivir con sus familiares paternos o maternos del niño que aún no nace, pues por obvias razones entonces que hayan conflictos de tipo familiar, de tipo social, que la situación económica no sea la óptima para que el niño se desarrolle en un ambiente apropiado. Y así sucesivamente, pues se van planteando como esa serie de elementos que nos soportan la importancia de abordar esta problemática. Por ejemplo, aquí de un documento de Profamilia se plantea que a pesar de que Santander es uno de los departamentos con menores porcentajes de embarazo en adolescente, se ha puesto nuevamente la lupa, sobre todo en esta institución, porque este índice ha subido y ha sido focalizado en ciertas áreas de la ciudad. También entonces se plantea el tema de las incidencias de salud, no solamente que tiene la procreadora,
y la persona que va a dar a luz a su niño, sino también los posibles problemas con los que pueda llegar a nacer un niño gestado en un vientre inmaduro. Dentro también de esta problemática, entonces aquí nos dan pues unas orientaciones de algunos aspectos. Aquí es muy importante que no es necesario que describamos o busquemos información de cada uno de estos aspectos. Probablemente no se va a conseguir. Es simplemente una serie de preguntas orientadoras que nos han dejado planteados para poder identificar dentro de toda esa información que podemos llegar a conseguir cuál es la que es más representativa y la que nos va a brindar mayor impacto para poder plantear nuestra problemática, ¿verdad? Aquí hay entonces una descripción ya más aterrizada al contexto de la institución educativa y vamos desarrollando entonces o mejor dicho, argumentando y a redondear más toda esa problemática. También se está planteando ya en términos, aquí me refería yo, a fuentes secundarias de información que provee la misma institución y son los censos de las personas, tanto jóvenes como mujeres, que vamos a impactar dentro del desarrollo de este proyecto. Y probablemente nos estaremos preguntando ahorita, pero bueno, si el embarazo a edad temprana ocurre es en mujeres porque ellas son las que tienen pues esa responsabilidad de llevar su niño en el vientre durante 9 meses, pues aquí es importante también capacitar y formar a los jóvenes porque pues evidentemente las mujeres solitas no van a hacer esto ese proceso solas, ¿verdad? Entonces es poder abordar desde los dos enfoques de género esa responsabilidad. Seguidamente entonces viene el planteamiento de los objetivos, el objetivo general y si es posible, dependiendo del tipo de proyecto, habrán unos objetivos específicos. En este caso, en este problema específico, solo se está planteando un objetivo. Realmente el proyecto es muy corto y se desarrolló en 6 meses prácticamente. Entonces solo se planteó un objetivo general y aquí decía generar condiciones propicias para que los adolescentes fortalezcan su proyecto de vida a través de estrategias lúdico-pedagógicas que permitan disminuir el riesgo del embarazo ocurrido a edad temprana. Entonces, la estrategia es muy clara y es que a través de esas estrategias lúdicas pero también pedagógicas, es decir, no solamente juego, es con un propósito educativo y pedagógico. Que los chicos identifiquen todo el tema de esa problemática que puede generar un embarazo a edad temprana y sobre todo las incurrencias que se pueden generar en torno a ello. El objetivo específico entonces me va a plantear aquí eh, ese paso o esa actividad o ese resultado que más adelante vamos a ver en el plan operativo y que me va a permitir conseguir este objetivo general. Entonces, está planteado en que se va a promover la disminución del embarazo ocurrido a edad temprana y la orientación del proyecto de vida de los adolescentes de la institución. Aquí me dice entonces claramente es en los objetivos específicos, qué es aquello conciso, una sola cosa a la vez que yo voy a hacer o que voy a promover en el desarrollo de mi proyecto y que me va a permitir que este gran objetivo general se cumpla. El marco teórico, entonces el marco teórico son los famosos marcos, entonces aquí hay unas fuentes de referencia, sobre todo secundarias, también derivadas de entidades que ya han hecho estudios previos sobre estas problemáticas. No necesariamente que hayan desarrollado proyectos, pero sí que hayan hecho estudios frente a todas estas situaciones que estamos nosotros planteando en nuestros proyectos. En este sentido, entonces, nuestro marco teórico está enfocado, por ejemplo, hacia
todo lo que tiene que ver en el tema de sexualidad reproductiva, qué significa en Colombia la educación sexual y reproductiva, cómo está planteado desde el punto de vista normativo y legal, cómo lo maneja la institución que tiene a cargo todo el tema de jóvenes y adolescentes, que es el ICBF. Eh, Cómo las instituciones incluso tienen la responsabilidad pedagógica y ética de educar sobre el tema de la sexualidad a los estudiantes. También dentro del marco teórico aquí estamos planteando los cambios sociales producidos por el embarazo a edad temprana. El tema no solamente fisiológico, hay también detrás de esta situación pues una serie de impactos sociales, el tema de la natalidad, el tema incluso de la mortalidad. No siempre un embarazo a edad temprana termina en un niño recién nacido, se pueden perder por el camino justo por las condiciones inmaduras de las personas que engendran estos niños. Entonces, todos esos impactos y alteraciones sociales que pueden llegar a producir, incluso, por ejemplo, eso que hablábamos en el planteamiento del problema frente a el hecho de terminar viviendo en la casa de uno de los familiares bajo unas condiciones casi que a veces precarias que no va a permitir un buen desarrollo al niño. El embarazo en adolescente y el impacto en la salud, y no solamente en la salud reproductiva de la mujer, sino también en la salud mental, por ejemplo, del papá del niño, que ve afectado también su proyecto de vida, y con mayor razón del niño que está por nacer, que es evidente que, insisto, en un vientre inmaduro se pueden generar muchas alteraciones fisiológicas en el feto y posteriormente en el niño, y muchas veces este tipo de aspectos pues no lo piensan los jóvenes. Entonces es importante tocar fibras frente al impacto de salud y aquí lo está planteando de una manera clara. Entonces básicamente esto es lo que pretende este marco teórico. Entonces establecer todas esas bases conceptuales de lo que queremos nosotros abordar en nuestro proyecto para dar fundamentación desde la base conceptual, técnica y teórica de toda esta problemática. Aquí me disculpan, se me pasó una que tiene que ver con el tema de familia y adolescencia. Y es que el proyecto también promueve la asesoría y orientación familiar de todas esas problemáticas que se pueden generar frente a un embarazo a edad temprana. Entonces, hace parte también de los frentes de intervención. Entonces aquí pues nos habían planteado, yo me adelanté un poquito frente al tema de antecedentes de investigación, las bases teóricas, que es lo que acabamos de abordar, y una serie de bases conceptuales. En este caso estamos planteando en el marco conceptual términos, el término más importante aquí es cómo está definida la adolescencia en estos momentos en Colombia frente a entidades como la OMS, como la OIM, como el ICBF y la misma Constitución Política de Colombia. ¿Dónde está ese nicho, ese rango de edades que establece que sea o no un adolescente? Entonces, y obviamente a la luz de todo ese marco casi que legal, pues, ¿qué es un adolescente? Porque es fundamental que esa base conceptual quede clara. También entonces hay un marco legal. Aquí pues no lo están planteando muchas personas o muchas entidades dentro de la misma base conceptual. Plantea el marco legal y no hay ningún inconveniente. Aquí sencillamente ellos lo separaron. ¿Por qué? Por el tipo de proyecto. Aquí hay un soporte legal bastante importante desde el Código Civil colombiano porque si, por ejemplo, el embarazo se presenta por la relación que se establece entre una niña, un adolescente con una persona adulta, aquí ya hay unas implicaciones de tipo legal, ¿cierto? Entonces, digamos que todo este marco legal es importante sacarlo aparte para que sea un referente un poco más amplio y un poco más aterrizado a todo este contexto que también necesitamos que los jóvenes, en este caso, reconozcan. ¿Listo?
Seguidamente entonces viene la metodología y la metodología es la descripción de todas esas actividades con las cuales yo pienso dar solución a esa problemática. Es muy importante entonces, aquí tenemos planteado el cuadro, esta matriz o cuadro resumen, algunas entidades establecen y exigen la necesidad de que se describa primero la metodología en términos narrativos y después se pase al cuadro. Nosotros vamos a hacerlo de una manera sencilla, sin embargo, me parece pertinente aquí plantear las herramientas, así no se describa de una manera detallada la metodología. ¿Por qué? Porque las herramientas finalmente es la estrategia que yo voy a utilizar más adelante para determinar si se va a dar cumplimiento o no a todos esos objetivos que hemos planteado. Entonces vamos a utilizar herramientas formativas o de capacitación, eh, técnicas de comunicación, talleres de técnicas de comunicación. Vamos a promover la construcción de redes de liderazgo juvenil, la orientación vocacional y proyecto de vida y un acompañamiento psicosocial a familias. También se plantea claramente, y esto también es bastante importante que se deje planteado aquí en la metodología, y es la población que yo voy a abordar. Entonces, debe ser muy clara que es una población matriculada. Aquí, esto, como les digo, es un proyecto que ya se ejecutó en el año 2016 en una entidad educativa de la Comuna 1 de Bucaramanga y se estableció el grupo etario que se iba a abordar, es decir, el rango de edades que íbamos a tomar. ¿Por qué este rango de edades? Porque aquí fue donde se identificó la problemática. Entre los jóvenes y adolescentes que estaban entre el rango de edad de 12 y 18 años, era que se producía pues esos embarazos a edad temprana. ¿Y en dónde estaban ubicados estos rangos de edad? Entonces estaban ubicados entre el grado séptimo y 11º grado. Y aquí ya empezamos entonces, dada pues estos insumos que hemos tenido acá en la metodología, empezamos a diligenciar esta matriz o cuadro resumen que plantea aquí este protocolo de proyecto. Y por ejemplo, entonces, realmente por aras de tiempo, lo vamos a desarrollar solamente para el objetivo específico y una de las herramientas planteadas aquí en la base metodológica. Entonces, el objetivo específico, recordemos que es promover la disminución de embarazo ocurrido a edad temprana y la orientación de procesos de vida de los adolescentes de una institución educativa. La actividad entonces es el mejoramiento de la educación sexual en el colegio a partir de procesos de formación, que son los que planteamos aquí, procesos de capacitación o formación. ¿Cuál es el resultado que nosotros estamos planteando? Entonces, el resultado dice que, perdón, el resultado meta es que vamos a desarrollar 5 talleres integrales de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos para esa población objetivo. Y aquí entonces planteamos los recursos. Los recursos son especialistas en educación sexual, en neuropediatría, en papelería, el salón o el espacio físico donde vamos a desarrollar la actividad, los facilitadores o pedagogos, algunos aspectos logísticos, videobin, computador, acceso a internet. Si se van a dar refrigerios, hay que colocarlos. Eh, la documentación de evaluación final y de toma de asistencia. Todos estos recursos están ligados y lo vamos a profundizar durante el módulo 5. Están ligados a el aspecto presupuestal que también debemos plantear en el desarrollo de este proyecto. Seguidamente viene entonces el cronograma. El cronograma es la trazabilidad que existe entre el objetivo planteado, las actividades, las metas y la unidad de tiempo en que yo pretendo desarrollar cada una de estas actividades, objetivos y metas. Entonces, aquí estamos promoviendo 5 talleres. ¿En qué tiempo está planteado? Como es un proyecto pequeño, lo vamos a desarrollar en 2 meses y pare de contar. Ya más adelante en un cronograma detallado de las personas que van a intervenir en este proyecto, ya esta referencia de esos 2 meses debe ser mucho más clara, es decir, va a ser en enero, en febrero, en marzo, en abril, o va a ser una el primer semestre y la otra el segundo semestre del año, eso depende de cómo esté formulado.
¿Listos? Los resultados esperados, entonces, los resultados esperados los estamos aquí planteando a partir de todo este plan operativo. Es este mismo cuadro, la única situación es que nosotros estamos eh, vuelvo, insisto, como es un proyecto tan pequeño, entonces vamos a seguir trabajando con base en el objetivo que se planteó, que fue un objetivo general y uno específico. Entonces, básicamente, estos resultados, aquí nos establece el protocolo, que son impactos que son impactos deseados en una unidad de tiempo, que debe haber un indicador verificable. Hay unos supuestos y estos supuestos, digamos que no son muy utilizados hoy por hoy. Sin embargo, si la entidad nos exige que planteemos supuestos, los hacemos. Y los supuestos son sencillamente aquellas posibles situaciones que puedan llegar a impedir el desarrollo de las actividades. Eh, y voy de atrás hacia adelante. El indicador, entonces, es la unidad de medida que me va a determinar a mí si cumplí o no cumplí con ese impacto esperado. ¿En qué términos voy a alcanzar este impacto? Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Y aquí quiero ser muy clara. Depende de la magnitud del proyecto. En este caso, es probable que yo quiera plantear un, eh, un impacto a largo plazo, pero no una intervención tan pequeña que está en menos de un año, a una población que probablemente me va a rotar fácilmente, pues plantear un impacto a largo plazo de repente no es tan saludable. Yo entonces planteo para el desarrollo de este ejercicio un impacto a corto plazo, que es el reconocimiento de todo el tema de la educación para la sexualidad, el tema de la responsabilidad y del proyecto de vida, que son alcances más aterrizados pues a esta intervención. ¿En qué área pueden estar ubicados estos impactos? Y aquí vuelvo, insisto, depende del tipo de proyecto que yo esté planteando. Si bien es cierto, todos van a ser de orden social, habrán algunos que están en el orden científico, cuando de pronto yo me voy a inventar algo, una prótesis para ayudar a los niños menos favorecidos que pierden alguno de sus miembros. Si es social, entonces, como por ejemplo el que acabamos de mencionar, de qué manera voy a impactar socialmente a esos chicos para mejorar su proyecto de vida. En temas económicos, si es que voy a partir de pronto de algún desperdicio que se genere en una empresa, a promover la generación de empleo y de una empresa adicional que de pronto contrate población en condición de vulnerabilidad, y aquí van a haber unos impactos económicos, no solo para la empresa, sino también para las personas que van a acceder a fuentes de empleo. Ambientales, si tienen que ver con el tema, como su nombre lo dice, de impacto ambiental, con el medio ambiente, con optimización de recursos, de productividad, si tiene que ver, por ejemplo, lo que les acabo de comentar del aprovechamiento de pronto de desperdicios, lo que es desperdicio para una industria puede ser el inicio de una nueva empresa para otros, y así sucesivamente. Hay algunos proyectos que pueden tener uno o dos o tres impactos. Normalmente los impactos giran en torno, como les digo, al tipo de proyecto que estamos planteando. Y hay unos impactos de tipo cualitativo que no están aquí en esta matriz por una situación muy sencilla. Son esos impactos que nosotros mmm, de pronto planteamos, son más a largo plazo y se desarrollan mediante procesos de sistematización, pero con modelos cualitativos. Sí que tiene que ver este modelo cualitativo. Es cuando, por ejemplo, yo podría, con este proyecto que estamos aquí o que desarrollamos con los jóvenes, en 2 años ir a la casa de algunos de estos muchachos, hacer algunas entrevistas, poder de pronto revisar cómo ha sido la vida de ellos después de este proceso de formación, si de verdad transformó o no transformó sus vidas este proyecto. Y a partir de esto, pues desarrollo también un nuevo estudio a partir de metodologías cualitativas en donde yo voy a evidenciar de una manera también muy seria, con estudios muy serios, cómo fue realmente ese impacto y no necesariamente con un indicador de tipo numérico. ¿Listo?
Vienen entonces las referencias bibliográficas, el equipo de trabajo que nos va a acompañar. Traducidos en este ejemplo entonces que estamos desarrollando sería el objetivo específico, la actividad, las metas que ya planteamos, el cronograma, que es el término de tiempo en que lo vamos a desarrollar, los recursos que estamos utilizando, que ya los vimos arriba, los responsables, en este caso serán los capacitadores, el coordinador y el director del proyecto, de pronto los docentes, los tutores o los profesores líderes o directores de cada uno de esos grupos donde vamos a impartir el proyecto. El indicador entonces, que sí está planteado aquí en esta matriz, entonces dice el 60% de estudiantes aumentaron sus conocimientos sobre educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. Entonces miremos, este es un indicador de tipo social a corto plazo. No, realmente en 6 meses es muy poco lo que podría abordar este proyecto y está muy claro que al menos ese 60% de la población afianzan y mejoran sus conocimientos en esta temática de educación sexual y derechos reproductivos. Y ya esto es un insumo y es una ganancia grande porque a partir de esto habrá un reconocimiento de derechos, deberes y responsabilidades frente a la sexualidad y por ende ya voy a pensar 2 veces antes de meterme en una aventura y pues no actuar con prudencia y con pertinencia. Las fuentes de verificación, entonces, será todo aquello que en un momento dado me va a permitir no solamente dar testimonio de que se desarrollaron esas actividades, sino que el indicador se cumplió. Por ejemplo, los listados de asistencia. Si yo tengo una población de 100 estudiantes y siempre me asisten los mismos 60, aquí ya estoy cumpliendo con ese indicador, por lo menos en temas de participación. Ya más adelante podré hacer una evaluación cognitiva o mediante un juego u otras estrategias más lúdicas para identificar si esos chicos entendieron o no y apropiaron y afianzaron toda esa base conceptual que le queríamos dar a conocer. Registros fotográficos que son muy importantes y esas evaluaciones de las actividades, pero ojo que aquí las evaluaciones es frente a la actividad, ¿no? Entonces, si son 4 actividades de capacitación, es muy sano que yo evalúe cada actividad, sobre todo para que aquellas situaciones de pronto que se presentaron no muy favorables, pues sean oportunidades de mejora para la siguiente capacitación. Seguidamente, entonces, aquí estamos planteando los referentes bibliográficos de los que le hablábamos. Entonces, aquí vienen no solamente los estudios de todas estas entidades que hemos planteado en los antecedentes, en las problemáticas, sino también de pronto los documentos, los listados de los diferentes salones que nos proporciona el colegio y toda esa base documental. Y finalmente el equipo de trabajo, que aquí pues era muy pequeño, estaba a cargo del director del proyecto y del coordinador técnico. Aquí pues podríamos nosotros, este es como las personas que mínimas que deben estar planteadas durante la formulación del proyecto. Ya después que nosotros hayamos establecido pues cuántos especialistas necesitamos, cuántos psicólogos y el tipo de pronto de contratación o de intervención que van a tener durante todo el proyecto, podríamos ubicarlos aquí, ya sea con nombre propio o sencillamente diciendo 5 especialistas en psicología, un trabajador social, un neuropediatra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta orientación queríamos que quedara aquí en un tutorial para las personas que de pronto no puedan participar, no pudieron participar del Facebook Live, pero también para aquellas que sí pudieron participar, pues que tengamos nuevamente una fuente de consulta constante durante todo este proceso. Les tengan todos un excelente día y nos estamos comunicando, nos estamos asesorando, estamos revisando cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo y me despido de ustedes, no sin antes recordarles que con pequeñas, grandes actitudes podemos transformar el mundo y restablecer nuestro tejido social. Tengan todos un excelente día y que Dios nos bendiga. Hasta pronto.